Maripaz, Fran, ¿qué tal? Un placer coincidir con vosotras, con vosotros. ¿Cómo estáis? Eh, Hola, muy bien. hola, Encantada también de estar aquí. hola, muy bien, muchas gracias. También encantado de poder estar aquí. Bueno, me parece muy oportuno este debate organizado por Siglo XXI, Dos Españas, usos y abuso del pasado reciente, sobre todo en este contexto, ¿no? en el que nos movemos, en el cual, desde mi percepción, se hace un abuso constante de la historia, una manipulación constante de la historia desde la política, desde el periodismo y desde los medios de comunicación, ¿no? Veíamos hace unas semanas, unos días, a Pablo Casado en la tribuna del Congreso, el dirigente del Partido Popular, decir eso de que la guerra civil era la confrontación entre la gente que quería ley sin democracia o la gente que apostaba por una democracia sin ley, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre, desde mi punto de vista, es tan necesario como para que sepamos en la realidad en la que vivimos, ¿no? Llamar que aquello fue un golpe de Estado del fascismo a una democracia homologable con el resto de Europa, es lo que, desde mi perspectiva, ayuda a entender en el momento en el que estamos. Y yo pienso, no sé cómo lo veis, que el momento vaporoso de la historia en el que vivimos, una forma muy rara, muy rápida de entrar de acceder al conocimiento, de comprender el mundo. No sé si podríamos llamar que estamos en un momento en el que se hace un permanente revisionismo histórico. No sé si se puede construir el presente y el futuro sin mirar con claridad al pasado. Venimos además de la campaña de Madrid, la campaña madrileña de las autonómicas, en la que se ha basado en dicotomías simplistas, ¿no? Comunismo, libertad, democracia o fascismo, en pleno 2021, pues también os preguntaré sobre cuál es vuestra visión, porque es un privilegio poder estar con Fran, con Francisco Leira, con Maripaz Valibrea, frente a una historiografía hegemónica que es deudora en parte de la reconstrucción y de la propaganda de 40 años de dictadura, estar con los autores, una autora, un autor de Soldados de Franco, Francisco Leira, un libro que desmitifica la cuestión de los dos bandos, señalando que muchos de los soldados del bando sublevado no eran personas militantes con la ideología del bando nacional, la ideología franquista, fascista, pero que sin embargo no tuvieron más remedio que combatir por unos valores que no les eran propios, ¿no? Por otro lado, Maripaz Valibrea, autora de Líneas de Fuga, este Coordinadora. libro, coordinadora de Líneas de Fuga, de un libro con varios autores en el que se plantea cómo el gobierno republicano y su proyecto democratizador, también cómo los intelectuales y su producción cultural se dispersaron en el exilio por el mundo, y eso constituyó un legado, una herencia que no siempre ha llegado a sus destinatarios, que puede estar pendiente de ser recibida, pero que sin embargo es un legado rico y tan fructífero que no podemos abandonar en el olvido. Os planteo la primera pregunta para el debate. Muchas gracias por escucharme en la presentación. Yo pediría a Maripaz que valore el trabajo de Francisco, y a Francisco que valore el trabajo de Maripaz. Bueno, si queréis empiezo yo. Venga, Maripaz, sí. Pues ya lo has empezado a decir tú, Sato. Yo creo que es una aportación estupenda a un campo de la historia del que aún se sabe muy poco, ¿no? Y la incorporación que él hace de archivos nuevos, de testimonios orales, pues nos permite pues tener un conocimiento mucho más complejo de lo que fue en este caso eh, la contienda, la guerra civil desde el punto de vista de los soldados de a pie, vamos a decir, de los soldados rasos en la guerra civil española, ¿no? Y cómo es muy importante distinguir entre el relato
y la construcción de la historia que inmediatamente después de la guerra pudo hacer el franquismo y perpetuar durante 40 años, y después lo que fueron las realidades tanto durante la guerra como después. También me parece muy interesante las maneras en las que Fran incorpora formas de trabajar la historia militar, vamos a decir, desde el punto de vista de los soldados, que ya hace muchísima falta, me parece, en la historiografía española y que se viene haciendo, es decir, que hay una bibliografía muy rica ya de todo ello, empezando con, digamos, la primera de las grandes guerras del siglo XX, ¿no? Que es la Primera Guerra Mundial, donde hay muchísimo trabajo hecho sobre las posturas y las vivencias y los traumas de los soldados. Así es que bienvenida, es una incorporación muy importante, me parece. Francisco. Bueno, muchas gracias por las palabras de Maripaz. Creo que son excesivas, no creo que aporte tanto. Es simplemente una humilde contribución. Y luego decir pues, que del trabajo de Maripaz, no solo ya en el libro de Líneas de Fuga, sino en toda su trayectoria como investigadora, pues aporta esa visión pues, tanto desde el punto de vista cultural, de los estudios culturales y de los estudios pues aporta una visión de cómo las construcciones discursivas pues, tuvieron su influencia a la hora de construir pues, los procesos pues, democratizadores de la Segunda República, cómo fueron capaces de participar o de influir durante la posguerra. También creo que es importante conocer el exilio, tal y como aparece en su libro, para ver qué influencia pudo tener en lo que es la construcción de la democracia a partir de la muerte del dictador. Y creo que con todo eso pues hace un libro y una trayectoria pues, verdaderamente importante. Además creo que esta charla, ¿no?, que vamos a tener ahora pues es muy productiva, muy interesante. Pues procedemos realmente de dos escuelas de estudio diferentes, ¿no? Yo soy más de la historia social, sociología, y ella pues es una experta en los estudios culturales. Y creo que ambos campos son realmente complementarios, ¿no? Y creo que a lo largo de la charla podremos ver cómo, por una parte, los discursos construidos por la parte de la intelectualidad, por la parte de la gente que tenía, pues, digamos, más conocimientos y más capacidad de explicar y de escribir tanto durante la República como durante el exilio, pues fueron capaces de construir ciertas ideas macro, y luego pues cómo a nivel social pues estas ideas macro pues pudieron ser siempre entendidas. Pero claro, hay algo que siempre me gusta remarcar cuando hablo de historia o hablo del pasado, es que está sujeto a debate, y realmente pues esto lo que vamos a tener hoy es la viva imagen, ¿no?, de cómo se puede construir o conocer un pasado y aún encima intentar traerlo a la actualidad como lo estamos intentando hacer hoy. Así que muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con la profesora Vallibrea y porque me parece que tiene un trabajo muy interesante y muy bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, hablaba en la presentación de este debate acerca de ese uso que se está haciendo en la actualidad de la perspectiva histórica, ¿no? De cómo poníamos el ejemplo de Casado, que llegó a definir en sede parlamentaria, constando en acta, la guerra civil como la disputa entre
aquellos españoles que preferían ley sin democracia o aquellos otros que preferían democracia sin ley. Y veníamos también hace 3 meses la campaña de las elecciones madrileñas, ¿no? En la que salió victoriosa la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso, en la que se definió todo por dicotomías, ¿no? Por un lado, Ayuso señaló la campaña como si fuera una lucha entre comunismo o libertad. Luego la respuesta de buena parte de la izquierda fue entre democracia o fascismo, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Hacia dónde nos llevan estas simplicidades de la historia y qué sentido tiene que tengan lugar hoy en día, ¿no? Pues creo que realmente lo que hay es un profundo desconocimiento en la actual clase política de lo que es el pasado. Y es verdaderamente preocupante por las implicaciones que ello tiene. La frase de Casado yo creo que ya ha sido profundamente analizada y simplemente pues decir que es realmente un contrasentido decir que hay gente que quiere democracia sin ley. Realmente la democracia tiene que tener ley, tiene que tener reglas, tiene que tener derechos, tiene que tener deberes para los ciudadanos y con los ciudadanos. Y entonces realmente lo que ha propuesto, la frase que ha dicho no tiene sentido. Suena muy bien, suena muy rimbombante, pero lo que hay es un profundo desconocimiento, ya incluso no solo de la historia, sino realmente de lo que es la política y la democracia, cosa que a mí me preocupa bastante, sobre todo de un partido que quiere y que posiblemente pueda gobernar en un futuro. Luego, lo de las elecciones de la campaña de Madrid a mí me recordó mucho a la propaganda que se realizó durante la guerra y antes de la guerra, durante el final de la democracia, de la Segunda República, cuando a partir de las elecciones de febrero del 36, cuando gana el Frente Popular. A partir de ese momento hubo una intención, hubo unos ruidos de sable, hubo varios intentos de golpe de Estado, primero apoyados por algunos partidos políticos, luego fue el ejército el que más, el que cogió realmente el poder, pero la propaganda que hacía la derecha era una propaganda simple, dicotómica, que se basa en deshumanizar al enemigo, es algo que estudió, por ejemplo, autores como George L. Moss en su libro Fallen Soldiers, o estudió para el caso alemán en la nacionalización del nazismo, o en otros libros de Bartov, o en definitiva es un discurso en el que intentas deslegitimar cualquier tipo de acción o cualquier tipo de propuesta por el hecho de ser, en este caso, comunista. Pero es que hasta en el propio, si analizamos todo el proceso electoral y preelectoral, hay que acordarse de que Díaz Ayuso primero decía socialismo o libertad. Y cuando se presentó Pablo Iglesias ya cambió a comunismo, libertad, porque lo vio como un posible rival político. Realmente lo que ella quería plantear era una lucha entre ella, que se definía como la ley, lo positivo, lo bueno, y todo lo demás, que era lo negativo. Y eso, sinceramente, a mí me recuerda a tiempos pasados, a tiempos pues como fue el periodo ese que va desde la victoria del Frente Popular hasta la Guerra Civil, y luego, sobre todo, el periodo de la Guerra Civil. Y realmente, que es lo que yo intento en mis estudios, la sociedad está por encima o no tiene ese pensamiento, a pesar de que luego se pueda comportar electoralmente en ese estilo. O eso quiero creer también. Maripaz.
Bueno, yo lo que diría primero es que la polarización no es exclusiva de ahora. A mí me parece que la polarización se puede rastrear no solo en el caso español, sino en todos los discursos políticos de la modernidad. O sea, esa simplificación, sobre todo en contextos, pues no sé, como de preparación de campañas electorales y todo eso, donde el mensaje se simplifica pues para hacerlo más efectivo, ¿no? Y en un contexto en el que los medios de comunicación tienen cada vez más importancia, digamos, la propaganda se está utilizando desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces, cuanto más importancia tienen los medios de comunicación y quién tiene el poder para controlar los medios de comunicación y hacer su mensaje simplificado más extenso, pues sabe que tiene una ventaja política. Entonces eso se está utilizando, me parece, en todas partes todo el tiempo. Lo que pasa es que es importante, claro, ver los específicos contextos históricos cuando en momentos clave como el del que ha hablado Fran, de la Guerra Civil Española y el contexto cada vez más tóxico español desde hace un tiempo, pues que hace realmente coger miedo, ¿no? Sobre dónde puede llevarnos esta polarización. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo lo que quisiera hacer, lo que quisiera comentar es, digamos, tomando las dos dicotomías hechas por estas dos figuras del PP, ¿no? La de Casado, esta dicotomía entre ley y democracia, y la de Ayuso, entre comunismo y libertad, que yo creo que es importante verlas, digamos, en sus verdades, entre comillas, ¿no? Y cómo plantean, de hecho, lo que diría yo, son como extremos del pensamiento conservador, ¿no? Empezando con lo de Casado. Ley y democracia. Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Evidentemente es una tergiversación histórica porque el golpe de Estado y la ruptura de la ley la hace el franquismo, ¿no? Y esto es, entonces esta tergiversación, digamos, está desde el minuto uno, ¿no? Quienes dan el golpe de Estado desde el primer momento están justificándolo pues porque España ha sido invadida por el comunismo, por lo que sea, y entonces ellos tienen derecho a romper la ley establecida, ¿no? Pero bueno, de eso ya habéis hablado los demás y para mí es lo más obvio, ¿no? Pero por otra parte a mí también me parece importante señalar que lo que vemos ahí es la revelación de un pensamiento conservador que es, digamos, en el equilibrio entre orden por una parte, que es lo que va con la ley, ¿no? Ley y orden. Y digamos, la extensión de derechos siempre tira hacia la ley y el orden. Y en momentos clave puede incluso eso llevarle a romper acuerdos democráticos, vamos a decir, o estados democráticos, ¿no? Comunismo y libertad, lo que dice Ayuso. Bueno, el comunismo ha sido, pues no sé, el muñeco del pim pam pum y la bestia negra de la democracia liberal desde su aparición histórica, ¿no? Y bueno, pues es un concepto que no solo en España, sino en todo el planeta, pues se utiliza para descalificar cualquier postura política que intente darle un papel más protagonista al estado de bienestar, que intente extender universalmente derechos, que intente moderar las desigualdades del mercado. Entonces, bueno, todo eso se reduce, todo eso se reduce al término de comunismo, porque comunismo se hace igual a estalinismo, se hace igual a gulag, con lo cual se está reduciendo una complejidad histórica enorme y de muy diferentes intervenciones del comunismo en diferentes partes del mundo en diferentes momentos. Y digamos que la versión española actual de eso pues es el chavismo y Venezuela y todo eso, ¿no? Lo de la libertad, por otra parte, me parece muy interesante porque revela otro aspecto de la derecha y es su neoliberalismo, ¿no? que históricamente pues, tiene que ver pues, con una defensa del individualismo, ¿no? Y una libertad que sobre todo se circunscribe a la libertad del mercado, a no tener limitaciones o reglas o restricciones impuestas por el Estado, pero que bueno, funciona para quien tiene privilegios, o sea, tiene opciones quien tiene un estatus social. Entonces, es como quien va al supermercado y dice, pues yo puedo comprar muchas cosas, puedes comprar muchas cosas si tienes dinero, ¿no? Entonces, la idea de libertad se tergiversa haciéndola aparecer como algo universal cuando sabemos que en la práctica los débiles, los precarios,
pues no tienen opciones ninguna, la libertad no existe para ellos, ¿no? Pero esto es, digamos, es en la reducción que hace la derecha de ese término de libertad, y en ese uso que hace, pues se la apropia para sí mismo, ¿no? Eso es lo que yo diría. Ujú. Una reducción en todos los sentidos, ¿no? De los conceptos, del simplismo de separarlo todo, de definirlo todo en contrapuestos, ¿no? Y de perder todas las complejidades y matices que tiene la vida, los momentos históricos, las personas y las sociedades, ¿no? Me parece muy interesante. A raíz de ahí quería preguntaros, vamos avanzando en el debate, eh, porque vosotros en el libro, en vuestros libros de alguna manera también planteáis esa, esa variedad cromática, ¿no? No todo es blanco o negro, no se puede ver los periodos históricos a los que os referís como si todo fuera una batalla entre dos partes de España, como si hubiera dos Españas, y es esa expresión, ¿no?, de Antonio Machado de las dos Españas la que yo quería traer a colación ahora. ¿Existen las dos Españas? ¿Hay más de dos Españas? ¿Cómo lo veis? Maripaz, por ejemplo, empieza ahora, si te parece bien. Sí, voy a hacer, lo que yo diría es, ¿hay dos Españas? Sí y no. Digamos, en la realidad, pues podemos argumentar que desde el punto de vista en el que hay diferentes maneras de entender lo que es la identidad española, pues podríamos hallar más de dos. Ahora, en términos de relatos, visto históricamente y críticamente, esa es una dicotomía que ha funcionado muy efectivamente en España, ¿no? Y que ha servido, pues, por ejemplo, para reforzar esa idea de una España, de unas esencias, ¿no? La existencia de unas esencias españolas. Y entonces parte de esa esencia es, digamos, la confrontación cainita. De alguna manera los españoles están destinados a enfrentarse los unos con los otros, ¿no? Lo cual ha sido una creencia, vamos a decir, porque no hay mucho apoyo si miramos la historia en eso, ¿no? Pero es cierto que ha funcionado con mucha efectividad. Por otra parte, yo creo que también es importante historizar aquí que la idea de España aparece una vez más con la modernidad, cuando la idea de nación, cuando la idea de Estado se convierte, pues, en la manera principal de definir la identidad individual, y que eso es un proyecto sobre todo de las élites liberales en España, y que no tiene hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una respuesta desde posturas más conservadoras. Entonces, se produce una dicotomía que yo creo que es útil históricamente entenderla como tal, y que nos lleva, digamos, a la guerra civil, ¿no? Y es de todos aquellos grupos que pueden ser diferentes y de hecho tienen antagonismos internos propios, pero que de alguna manera están apostando por una idea de una España pues más hacia, digamos, hacia los progresos y los adelantos que estaba haciendo Europa, tanto en materia económica como de desarrollo del capitalismo industrial, como en materia de derechos, hacia más igualdad, hacia sufragio universal, derechos para las mujeres y hacia formas de Estado que pudieran sostener eso con solidez, es decir, la república. Y por otra parte, las fuerzas literalmente reaccionarias que no querían abandonar las prebendas que históricamente habían acumulado y los privilegios que habían acumulado, y que estaban radicalmente en contra de todo eso. Entonces, que hay muchísimos matices, como explican muy bien en un cierto sentido o en un área de ello el libro de Fran, cierto, pero que también que hubo maneras en las que gente que pensaban diferente se agruparon para defender la república cuando llegó la guerra, y gente que se agrupó para y pensamiento que se agrupó para destruirla. A mí me parece que es importante ver esa dicotomía. Luego yo también diría, y con eso termino,
En cuanto a las dos Españas, que es importante entender que ese enfrentamiento, digamos, entre modernidad y reaccionarismo cambia cuando cambia el franquismo y, por tanto, cuando cambia el pensamiento conservador en España. Y es pues durante los años 50, una vez que el franquismo pues va abandonando, por lo menos el más efectivo, vamos a decir, va a abandonar sus posturas reaccionarias y abrazar la modernización, el neoliberalismo y formas, digamos, de pensamiento que son, sí, conservadoras, pero al mismo tiempo no reaccionarias, sino modernas. Entonces, lo que tenemos, me parece a mí, en España en los últimos años es una derecha que mezcla por una parte, su nueva piel, vamos a decir, neoliberal, y su nueva piel, digamos, moderna, en lo económico sobre todo, pero que en lo social continúa haciendo bandera de posturas muy conservadoras, ¿no? Muy conservadoras e incluso, yo diría, si no reaccionarias, sí claramente antimodernas, ¿no? Eso es lo que voy a decir de momento. Fran, di tú otras cosas. Gracias. Sí, en cierto modo realmente estoy de acuerdo contigo. Creo que la historia, sobre todo cuando hablamos de personas y de ideas y su relación entre ellas, tiene que tener por un lado el conocimiento y el estudio de los relatos, de los grandes relatos, luego de cómo estos relatos se van desglosando, se van... realmente ves que hay diferentes formas de entender la sociedad y de entender los proyectos políticos, pues dentro de lo que se conoce globalmente como la izquierda, hay diferentes proyectos políticos que no tienen nada que ver y que incluso estuvieron enfrentados por las armas durante la Guerra Civil. Hay que acordarse, por ejemplo, de los hechos de Barcelona o del golpe del coronel Sergio Casado, y lo mismo por parte de la derecha. No es lo mismo el pensamiento fascista o el fascismo español o europeo, entendido como un fenómeno transnacional de los años 30, que el conservadurismo que defendía, por ejemplo, proyectos políticos como el carlismo, por ejemplo. Tiene muchos puntos en común: la defensa de la nación, la defensa del orden, la lucha contra el propio liberalismo, en cierto modo, contra la democracia liberal, la defensa de un régimen, digamos, similar o en cierto modo parecido al de que había en la dictadura de Primo de Rivera, o por lo menos que un régimen controlado por ellos, pero también como existen esas diferencias, luego a nivel social existen muchas más diferencias que también hay que tenerlas en cuenta. Aquí yo, como historiador más social, pues entiendo que en todos estos procesos históricos muchas de las personas se vieron obligadas a participar en uno o en otro bando, o incluso a apoyar a uno o a otro bando, porque es que no quedaban opciones para ser tan preciso en definir de que mi pensamiento, mi posicionamiento político no es exactamente pues la izquierda, entendida como algo amplio. Luego también hay que entender una cosa, y creo que es muy importante para conocer el presente. Las personas tienen un conocimiento de la ideología, un conocimiento de los relatos que está definido por los medios de comunicación o por la gente que habla de esos relatos, y que muchas veces es limitado, ¿no? Y que pues eso también influye a la hora de posicionarse a favor o en contra de una forma de pensamiento.
Entonces, por eso creo que es interesante lo que Maripaz propone, porque sí que pienso que hay que conocer esos dos relatos, pero esos dos relatos principales, que realmente es una lucha no de la modernidad o de una cierta modernidad entendida, digamos, frente a un conservadurismo o un tradicionalismo, pero debajo de esta forma de pensamiento existen diversas formas de entenderlo, ya no solo a nivel discursivo, a nivel de teóricos de cada una de las ideologías, sino luego a la hora de participar en un partido político o en otro, en el que influyen muchos aspectos, ¿no? A veces son familiares. Yo recuerdo una entrevista realizada a un voluntario de Falange que decía una cosa que era simple, que yo pienso que es muy representativa para entender cómo se entienden las ideologías y que se puede aplicar, yo pienso, por ejemplo, a las elecciones de Madrid actualmente, ¿no? Y decía algo así como: mi familia siempre fue de derechas, en el 36 la derecha era Falange, así que yo cogí y me alisté a Falange. Es simplemente eso. Al final no había un mayor conocimiento de esa diferencia. Por eso yo, aún así, me cuesta pensar que existen dos Españas, ¿no? Y sobre todo pienso que hay una resignificación de lo que son ese tipo de relatos. No creo que sean los mismos relatos en el año, como Maripaz ha comentado, en los años 60 del siglo XX, que incluso en los años 60, por ejemplo, del siglo XIX, cuando estábamos cerca del sexenio democrático. Creo que cambia en los años 60 y es cierto que la derecha abraza un liberalismo económico principalmente, porque en el plano, digamos, de lo social seguía siendo profundamente conservador, pero también creo, y aquí realmente la experta es ella, aquí hago una afirmación que realmente es una pregunta, ¿no? También creo que dentro del otro relato, digamos que podría ser el de la izquierda, que estaba más en el exilio, empiezan a surgir unas voces disonantes que pueden estar, por ejemplo, en Vicente Vives, en John Fuster, que abrazan un tipo de propuesta política que es la que luego se puede decir que se traslada a la transición, y surgen un nuevo relato en el que dos formas de pensamiento que estaban, digamos, en un principio separadas, parece que terminan por converger y para ir hacia un tipo de régimen político en el que por lo menos había aspectos en el que los unía. Pero bueno, ahí creo que ella es más especialista y puede aportar más sobre este aspecto. Sí, ¿contesto, Sato? Claro, claro. Sí, sin duda, pero desde el principio, evidentemente al exilio sale pues toda la gama, ¿no? De lo que estamos mencionando, de posturas de gente que había sido, a veces de forma más activa y a veces de forma más pasiva, asociada a pues, haber trabajado en favor de la República, ¿no? Y una vez en el exilio, pues va a haber va a haber al principio, sobre todo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando aún se espera, ¿no?, que los aliados se cargarán a Franco, como se están cargando el resto del fascismo en Europa,
pues hay intentos de encontrar complicidades internacionales para encontrar una salida que acabe con el franquismo y que tiene pues diferentes opciones, ¿no? Desde volver a instaurar una forma de república hasta instaurar una monarquía, hasta las propuestas de los representantes políticos catalanes, vascos, etcétera, que están hablando de una confederación ibérica con Portugal y tal. O sea, imaginación de ese tipo hay mucho desde el principio y después, digamos, en el contexto ya de la Guerra Fría y de los años 50, pues hay muchísimo trabajo que une disidencias del interior con disidencias del exilio con complicidades internacionales para ya, y que tienen, digamos, su materialización más clara en lo que el régimen llamó el contubernio de Múnich de 1962, de buscar salidas pacíficas, de buscar salidas pactadas si era posible, pero ya dirigiéndose a una finalización de la forma de Estado dictatorial en España, que al final pues, se materializó de esta manera. O sea que, por supuesto, no hay ninguna duda de que el exilio en su diversidad pues, participó de estas conversaciones. En el momento de la Guerra Fría, pues también hay una gran división muy importante en el exilio, que es la misma que está atravesando el mundo entero, que es la de democracias liberales y comunismo. Y entonces tenemos allí esa nueva línea roja que está separando los intentos que también está haciendo el comunismo desde finales de los años 40 y desde principios de los años 50, cuando ya está proponiendo la reconciliación nacional, ¿no? Pues eso, de buscar salidas desde el antifranquismo al final de la dictadura, ¿no? Pero por incorporar el exilio, Sato, yo creo que esto hace avanzar un poco la conversación también. La idea esta de la tercera España y cómo hacer encajar el exilio. El exilio para mí es, en cierta manera, es una de las Españas, ¿no? Es una de esas dos Españas que se han enfrentado en la guerra civil y que sale y se dispersa tremendamente, ¿no? Y en la medida en la que al acabarse la dictadura lo que se decide durante la transición es buscar la solución de acallar digamos, todos los traumas, todos los enfrentamientos que ha traído consigo la guerra civil, pero también los casi 40 años de franquismo. Entonces, digamos que entre las memorias de los vencidos y los legados de los vencidos están las del exilio, que son múltiples, nadie está diciendo que sean uno, pero que quedan pues allí aparcados, silenciados, no integrados, no reparados, no valorados en la recuperación de la democracia en España, ¿no? Entonces, la democracia en España es un intento, la transición es un intento de cerrar la herida, pero la herida se cierra en falso. Y aquí podemos llegar a otro tema, que es el de la necesidad de la historia, ¿no? El haber acallado la historia con sus problemas, con sus traumas, no la hizo desaparecer, sino podemos argumentar, la hizo volver de una forma mucho más problemática y más dañina, ¿verdad? Lo dejo ahí. Estaba pensando, recuerdo un artículo que escribí en Cuarto Poder, entonces, cuando se produjo la moción de censura a Rajoy en el año 2018, que creo que lo titulaba como las dos Españas que vienen o que ya han llegado, ¿no? Entre paréntesis, o que ya han llegado. Claro, era un análisis muy centrado en la actualidad parlamentaria, no era un análisis que incluyera un estudio de la sociedad ni simplemente en cómo se dividía y se comportaba el Congreso, ¿no? Muy centrado en el hemiciclo.
Y yo lo que venía a decir es que había dos Españas que ya no se dividían por el eje izquierda o derecha y que no tenían que ver tanto como contra una contraposición al nacionalismo español. Lo que unía a todos los partidos que votaron en contra de Rajoy era que no eran nacionalistas españoles, en el sentido nacional español que siempre se relaciona con posiciones conservadoras, ¿no? más reaccionarias, más de derechas, ¿no? Quería abrir también entonces otra línea de debate. ¿Creéis que la idea de España, siempre ha habido esa confrontación, ¿no? Hay que disputar la idea de España a las derechas? ¿Creéis que la idea de España trágicamente, irremediablemente, está vinculada, manchada por un concepto que lo une a lo tradicional, a lo conservador? Bueno, aquí tengo que decir que lo que hubo realmente siempre fue un enfrentamiento entre dos formas de ver, entre diversas formas de ver el proyecto nacional. No creo que solo sea dos Españas. A mí me cuesta creer que existen solo dos proyectos de España, pues lo que tú, por ejemplo, mismo comentabas de la moción de censura, pues es cierto que el eje cambiaba, pero también es verdad que dentro de esa coalición en contra de Mariano Rajoy, luego existen otro tipo de enfrentamientos o de conflictos o de, digamos, problemas entre lo que serían los nacionalismos subestatales, el catalán, el vasco principalmente, que tiene más fuerza, el gallego también, que luchan también o que critican el proyecto de nación que puede defender el Partido Socialista o Podemos, que son partidos también nacionalistas españoles, con otro concepto de España, pero son también nacionalistas españoles. Entonces es verdad que existen dos proyectos de España que han estado en lucha, pero también es cierto que esa lucha, pues como he dicho antes, se fue resignificando y fue cambiando. En el propio exilio, vuelvo con este tema que conoce más Maripaz, hubo diversos posicionamientos alrededor de él, desde una confederación ibérica hasta proyectos puramente catalanes o nacionalistas gallegos o nacionalistas vascos, incluso, por qué no decirlo, andaluces, un regionalismo andaluz muy fuerte que iba del legado de pensadores como bueno, no me sale el nombre ahora, pero que iba de allí. Entonces, creo que sí que es cierto que a nivel, digamos, de general hay un enfrentamiento, pero también dentro de ese enfrentamiento, de esa diferencia entre las dos Españas, existen diversos proyectos que no tienen nada que ver. Porque no tiene nada que ver la nación que defendía el Partido Comunista, que defendió el Partido Socialista en el siglo XIX y a principios del XX, con la que defendía el propio los proyectos más conservadores o incluso el que defendía los partidos fascistas. Por ejemplo, la obra de Jiménez Caballero defiende un tipo de España que está un pelín alejado, que es diferente a la orteguiana, a pesar de que Jiménez Caballero era discípulo de Ortega. Entonces pienso que es cierto que se puede haber un análisis y que es verdad que existe como un nacionalismo español que es hegemónico y es principalmente conservador, pero también pienso que hay veces que no solo tenemos que hacer análisis de brocha gorda, sino también a veces con afilar un poco, ¿no? El lápiz de nuestro análisis e intentar
ver cuáles son estas diferencias, porque nos aportan luego riqueza para entender la sociedad. Porque si no, podemos caer en algo que para mí es peligroso y que ha sido, y que quizás fue algo repetido a lo largo de la historia, no solo en España, lógicamente, y es pensar de que solo existen dos cosmovisiones de ver la sociedad. Y eso, en cierta medida, es a mí un error, es peligroso porque obliga a un enfrentamiento que puede ser en un primer momento dialéctico, pero si se recrudecen estas dos cosmovisiones y se extreman como está pasando en la actualidad, puede llegar a un momento de tensión y de conflicto que puede ser mayor que el que pueda haber a nivel parlamentario. Pero bueno, esta es mi visión. Maripaz. A ver, varias cosas yo diría. Yo sigo defendiendo, yo no creo que los planteamientos dicotómicos sean en un momento dado, no sean necesariamente de brocha gorda. Una de las cosas que estoy intentando defender es la importancia de ver esas dialécticas y esas dinámicas que al final tienen mucha importancia histórica, sin tener que negar que hay una complejidad muy grande, pero que en el momento de la acción, en momentos claves de acción, están funcionando dinámicas que polarizan. Y eso es muy importante verlo. Eso lo diría por una parte. En cuanto a lo del nacionalismo español, pues visto desde la perspectiva histórica que he pretendido muy mínimamente esbozar al principio, en realidad es paradójico, porque las primeras ideas sobre nación española las tienen los liberales en España. Y después, digamos, los conservadores no se van a incorporar hasta más tarde a ese carro de definir la identidad de una comunidad como una identidad nacional. Pero claro, luego vamos a tener la guerra y vamos a tener 40 años de nacionalismo ultraconservador, nacional católico, y eso, digamos, como está aún muy cercano desde un punto de vista, digamos, de perspectiva histórica larga, pues aún es que pesa mucho. Y claro, los esfuerzos que, como sabemos, existen, ¿no?, de posturas más liberales, de apropiarse una idea de nación más abierta, más democrática, no han conseguido aún erradicar la idea de que el nacionalismo español es algo necesariamente asociado a lo conservador. Después está la España de la Segunda República. Es una España plural. Es una España donde los nacionalismos catalán, vasco y tal son reconocidos con instituciones por primera vez. Es decir, es una idea de Estado-nación que se está moviendo hacia el federalismo, que se está moviendo hacia ideas de incorporación respetuosa de la posibilidad de que España no sea una bandera, una lengua, un imperio, sino que sea una normalización de que hay diferentes lenguas, de que hay diferentes culturas, de que hay diferentes apegos a diferentes formas de expresarlo. Eso para mí es uno de los legados más trágicamente perdidos con el exilio. Y que después, digamos, la transición que copia, la Constitución de la Transición del 78, que copia cosas de la Segunda República, claro, hace sin duda un esfuerzo de tener en cuenta esas otras nacionalidades, esas otras sensibilidades, pero no se atreve, digamos, a reconocer el hecho de que en España hay una desigualdad, digamos, que hay zonas de muy fuerte y muy entroncado y muy real asociación nacional, como son Cataluña, Galicia, el País Vasco. Y que las otras no están de la misma manera. Extremadura no tiene lo mismo, digamos, ese mismo nivel de soporte y de solidez histórica sosteniendo
esa idea de nación que existe en estos 3 otros territorios. Pero para evitar esa desigualdad, pues es lo que se llamó, como sabemos, el café para todos, ¿verdad? Entonces, entre eso y que no hay o que no ha habido en momentos claves desde muchos gobiernos de todo signo en España una voluntad de reconocer de forma, digamos, horizontal y no de hermano pequeño, de hermano mayor a hermano pequeño y paternalistamente, esas relaciones con las nacionalidades históricas, pues ha vuelto a enconar posiciones y ha supuesto pues un retroceso que hace muy difícil en este momento ahora pensar en una idea de España que sea realmente una nación de naciones, una confederación, todos esos términos que muchas veces utilizamos. Y lo último que quiero decir que me parece útil desde el punto de vista histórico para comparar España con otras naciones, digamos, vamos a decir europeas, es el hecho de que lo que fracasa en España es lo que se está haciendo en otras partes desde finales del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, digamos, del pegamento social que después da lugar a que haya comunidades amplias y acuerdos y consensos amplios de qué es esto que nos une. Y que tiene que ver pues, con la educación. En España no hay un sistema educativo en el siglo XIX donde a la gente se le está socializando en ideas de España. Y todo eso como está sucediendo en Francia, como está sucediendo en Estados Unidos, como está sucediendo en Suiza. No hay tampoco una idea de que todos tienen igual responsabilidad de defender a la nación, por ejemplo, de cara al alistamiento militar, de cara a la lucha armada, ¿no? Quien puede se escapa y solo van a ir estos pobres desgraciados a matarse en Marruecos o donde sea, ¿no? O como explica Fran en su libro, pues obligados a reclutarse, ¿no? Entonces eso me parece también que crea unas debilidades que históricamente al final pesan un montón, porque no se ha generado históricamente un sustrato validado y aceptado por muchos de qué es eso que nos hace a todos españoles o que nos hace querer participar en esta comunidad. Sí, yo quería añadir una cosa. En primer lugar, darle la razón y estoy muy de acuerdo con lo que acaba de aportar Maripaz. A nivel teórico, quiero hacer una puntualización a la gente que nos está escuchando para que no piensen que estamos realmente en 2 posiciones distintas, sino que estamos viendo un mismo fenómeno desde una óptica diferente. Y es que es cierto que los relatos son útiles para el análisis en cierta medida, y los relatos, yo no escapo del análisis de los relatos, pero luego después de ese análisis existe un intento también por mi parte de analizar a nivel social qué papel tienen esos relatos. Es obvio, porque esto ha sucedido desde que existe la política, es decir, desde Maquiavelo, por poner un ejemplo, o incluso desde la antigua Roma con Cicerón, existen siempre un enfrentamiento, ¿no?, entre 2 formas de entender la sociedad, entre 2 formas muy generales de entender la sociedad que siempre se ven envueltas en un enfrentamiento. La historia de España en el siglo XIX es un claro ejemplo entre esas 2 formas de entender la España, que luego, curiosamente, cuando llega la guerra civil, muchas de estos enfrentamientos se liman asperezas, por ejemplo, entre el carlismo y, digamos, un liberalismo conservador, que van luego de la mano en el año 36, pero que estuvieron en el año 19 enfrentados.
uno de los digamos, mecanismos de las instituciones o de los elementos más importantes de la construcción de los países y de los aspectos liberales son las milicias nacionales, digamos, que surgen con la Revolución Francesa, surgen en otros países y que surgen también en la España del 1912. Pues curiosamente las milicias nacionales es el nombre que recogen las milicias que forma Falange, el carlismo y otros partidos de derecha fascista y fascistizada en el año 36. Entonces existe una evolución. Luego, sobre la idea de España asociada a los conservadores, estoy completamente de acuerdo. Realmente es que pienso que en esto estamos todos de acuerdo. Aquí hay que tener en cuenta unos aspectos de carácter teórico. Existen, digamos, a líneas generales, dos conceptos de nación. Uno que es más historicista, que procede del pensamiento alemán, de la construcción de Alemania como Estado, que se basa en la lengua, el folk, es decir, la tierra, es decir, la tierra, el territorio, la lengua, la historia, etc. Y luego existe un concepto, digamos, que es el francés, que es más, digamos, un contrato entre ciudadanía y Estado, en el que los ciudadanos quieren ser nación porque existe un contrato social entre ellos, que es el que defiende, por ejemplo, Ernest Renan, entre otros. Entonces, estos dos tipos estas dos formas de entender la nación después de la Revolución Francesa más o menos se mezclan, porque triunfa en Francia, triunfa en Estados Unidos la Revolución Liberal y entonces recoge elementos de ese contrato social y recoge también elementos de esa forma de entender la nación, digamos, historicista. ¿Para qué? Para construir un relato de nación conjunto y que englobe a todos. ¿Qué pasó en España? En España pasó que la Revolución Liberal fue un relativo fracaso. Digo un relativo fracaso porque no fue de todo. Y no hay una construcción, digamos, en el mismo sentido que sucedió en Francia, que sucedió en Estados Unidos o que sucedió incluso en Alemania, sino que hay se superpone con la llegada de Fernando VII, estoy hablando muy a grosso modo, una idea de España basada en los ideales excesivamente conservadores, excesivamente historicistas, la lengua, la historia, y aquí ya es cuando empiezan a surgir la idea de Felipe, de los Reyes Católicos, porque intentaba, en este caso Fernando y el resto de monarcas, legitimar su acción política. ¿Cómo legitimar su acción política? Diciendo que la monarquía era la única opción y la única vía que entraba para ser español. Sin embargo, la idea de España cambia y no podemos obviar que existen diferentes ideas de España y que en la guerra civil se defendieron diferentes ideas de España. José Manuel Núñez Seixas, que recibió el Premio Nacional de Ensayo, un libro que se titula Suspiros de España, escribió otro libro que se llama Fuera el invasor, en el que analiza los discursos nacionales de ambos bandos. Y realmente, a grosso modo, el discurso es muy similar. Estamos luchando contra un enemigo extranjero. Los dos eran extranjeros en la guerra civil. Sin embargo, eso no es real, ¿no? Esto es a lo que a veces me refiero de distinguir entre relatos y discursos que definen y las diferencias sociales. Luego, avanzando en lo que comentaba Maripaz, estoy de acuerdo en lo que comentó sobre la transición. Creo que durante la transición, esto fue quizá uno de los graves errores
que se cometieron en aquel periodo. Y quizá a lo mejor no era el momento de hacerlo, no voy a entrar en ese debate de si la transición se hizo bien, mal o regular. Sí que creo que fue un error digamos, por ejemplo, del periodo del gobierno de Felipe González, que llegó a tener la mayoría absoluta que hubo en la democracia desde el 78. Sí que creo que no hubo un debate sobre cuál es la idea de España. Y se cogió una especie de idea de España que mezclaba ese franquismo, digamos, más moderado, que fue el que llevó a cabo la transición. No vamos a negar de que Adolfo Suárez venía de donde venía del propio régimen, y la gente que estuvo con él venía del propio régimen, y también una idea de España que procedía de algunos sectores conservadores que estaban en el exilio, desde Salvador de Madariaga hasta otros personajes como los que ya he citado anteriormente, como Fuster o Vives. Pienso que aquí ahora es quizá un poco tarde para realizar ese debate, porque no se realizó en el momento en el que quizá todos como sociedad podíamos estar más preparados para hacer un debate de estas características. Si hay que hacerlo, es una obligación del Estado español si queremos seguir avanzando, porque hay que hablar sobre lo que queremos ser basándonos en un pasado que tenemos. No podemos obviar el pasado dictatorial que tenemos, no podemos obviar los problemas de la revolución liberal que hemos tenido, no podemos obviar todo ese pasado histórico, pero necesitamos iniciar ese debate, pero para iniciar ese debate la confrontación política tiene que bajar. Y para que baje la confrontación política, los actores políticos tienen que aceptar de que España puede ser parte de lo que defienden algunos sectores conservadores, pero también es lo que defienden sectores regionalistas y nacionalistas catalanes, que no son independentistas, regionalistas y nacionalistas vascos, que no son independentistas, regionalistas regionalistas andaluces, nacionalistas gallegos, y todos estos crean realmente un tipo de nación, más esa idea de nación más, digamos, más progresista. Entonces, entre todas estas ideas que existen de España, se debería, en mi opinión, intentar realizar un debate serio y sosegado. ¿Cuál es el problema? Que no veo viabilidad de hacerlo en el corto o medio plazo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo creo que está quedando un debate muy apasionante, delicioso, así que a modo de conclusión, para no extendernos más, yo sí que os pediría que de despedida hicierais una reflexión que recogiera un poco cuál era el objetivo principal que os llevó, que os motivó a escribir sendos libros, ¿no? Maripaz, Francisco, quizás podemos empezar con Fran ahora y así pues cerramos con Maripaz. ¿Qué os parece? Muy bien. Vale, bueno, yo a modo de conclusión pienso que es muy importante la labor del historiador y la labor de los estudiosos, en general de los estudiosos de la historia, desde el historiador social, desde el historiador político de las instituciones, desde los estudios culturales como los de Maripaz y compañía, y plantearse cuál es nuestro papel dentro de la sociedad. En este sentido, la pedagogía y la divulgación tiene que ser fundamental. Tenemos que acercarnos a la sociedad. Es importante para que los que nos dedicamos al estudio del pasado entremos en el debate político y entremos en el debate social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recoger en una simbiosis un poco extraña lo que también surge de la sociedad civil. Es decir,
que la historia no sea patrimonio de quienes nos dedicamos a su estudio. Es decir, acercar la historia al presente y intentar convertir este tipo de debates que están surgiendo a nivel político excesivamente duros, excesivamente polarizados, en puntos en común para construir un futuro que es lo que queremos que sea este Estado español, que engloba, en mi opinión, pues diversos proyectos políticos y que luego que engloba a diversas personas que tienen su pensamiento, sus intereses, sus preocupaciones y entre todos construir un país que no esté en una continuo proceso de enfrentamiento político o enfrentamiento por el relato, a pesar de que este relato pueda resignificarse a lo largo de la historia. Entonces, los que nos dedicamos al pasado tenemos que acercarnos a la sociedad civil y desde la sociedad civil hacernos presentes en el debate político y en el debate social. Nada más. Muchas gracias. A ti, Fran. Maripaz. Yo estoy completamente de acuerdo con ese compromiso de Fran, que también hago propio, ¿no? Para mí, la aportación que puede hacer digamos, a esa intervención en el presente que sea positiva, desde el punto de vista del trabajo que yo he hecho sobre el exilio, en un principio tiene que ver con, digamos, es parte de lo que conocemos como la recuperación de la memoria histórica, ¿no? En la medida en la que pues el exilio republicano es parte de esa historia, es parte de esa memoria que merece ser recuperada de la misma manera que hablamos de otros tipos de vencidos que se quedaron en España y tuvieron que sufrir el franquismo y demás, ¿no? Entonces, esa idea de recuperar el legado republicano para mí es muy importante. Y digo legado porque en el sentido de algo que viene del pasado, pero que tiene potencial para ser una presencia en el presente. Y yo trabajo sobre todo pues, desde el punto de vista, digamos, de las élites intelectuales y culturales y artísticas, el exilio, ¿no? Y desde ese punto de vista pues hay muchísimo pensamiento, muchísimas aportaciones que se podrían incorporar en el debate que estamos teniendo aquí, ¿no? Para pensar de otra manera, para saber, para tener muy claro que otras personas pensaron España de otra manera y que esas ideas, aunque esas personas estén muertas, esas ideas son perfectamente actualizables y son perfectamente incorporables en debates actuales, ¿no? Eso por una parte. Después me parece que el exilio es bueno porque lo que uno aprende con el exilio es el valor del margen, y el valor del margen como postura crítica, digamos, ¿no? O sea, cuando se trabaja el exilio uno se da cuenta de que, pues sí que hay algunos elementos que tienen que ver con cómo el exilio pues, tenía una fijación con España o pensaba en maneras de volver, quería volver, sentía nostalgia, todo esto que tiene que ver con España, pero al mismo tiempo mucha de esta gente tuvo la posibilidad de abrir otras formas de vida, de conectarse de una manera mucho más cosmopolita o con otras naciones. Entonces, aprender sobre todas esas cosas, entender que esos legados son nuestros, quiero decir, de España, pero al mismo entender que fueron expulsados, pero entender también que no son nuestros, porque una vez que salen, son de otras personas. Entonces, esa idea de compartir los legados, esa idea de saber entender las cosas en contextos que no son nacionales, sino transnacionales o de otras naciones, yo creo que ayuda a relativizar esa fijación que puede llegar a ser muy nociva con que lo único que importa o lo que importa centralmente son ideas de nación.
sino que yo creo que entender cuanto más y más complejamente y más contradictoriamente diferentes figuras del exilio nos ayuda a entender que las fronteras son mucho más porosas. Hay muchos exiliados que incluso completamente renunciaron a ideas de nación y prefirieron pues no pronunciarse en ese sentido. Entonces, esa relativización, del concepto de nación como algo que es tan importante para definirnos, a mí me parece que es bueno. Y sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Porque las fronteras nacionales son históricas. Igual que se construyeron, se pueden relativizar y socavar. Ya está. Pues muchísimas gracias. Yo solo quiero decir que firmo todo lo que acaba de decir Maripaz. Me parece genial. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Maripaz. Ya sabéis, podéis leer los libros en siglo XXI, Soldados de Franco, el autor es Francisco Leira, Líneas de fuga, la autora Maripaz Maribrea. Espero que lo hayáis pasado bien en el debate, compañeras, compañeros, y a los oyentes, televidentes, espectadores. No sé exactamente en estos tiempos de Zoom y grabaciones qué son. En todo caso, a las personas receptoras que lo hayan disfrutado. Muy bien, un placer.